¿Y si los dioses nunca murieron? ¿Solo aprendieron a rimar? En un mundo de castillos, códices y cruzadas, donde los trovadores cantaban a la luna y las plumas rozaban pergaminos como alas de ángel, surgió un legado antiguo que se negaba a morir. La mitología griega, esa llama eterna nacida en los templos de mármol y las costas de Egeo, encontró un nuevo hogar en los corazones de los poetas medievales. ¿Puede un mito sobrevivir al paso de los siglos si nadie lo canta, si nadie lo escribe? Desde el eco de las epopeyas de Homero hasta las sombras encantadas de los mitos órficos, el mundo clásico se infiltró como un susurro en las letras medievales. Una fusión inesperada, pero inevitable. La razón de Atenea abrazando la fe de los clérigos, el canto de las musas inspirando al trovador cristiano. ¿Son realmente incompatibles la razón y la fe, o solo diferentes formas de buscar lo sagrado? ¿Cómo ocurrió esta mágica alquimia de épocas? La historia empieza cuando los monasterios comenzaron a traducir los textos antiguos. Los monjes, guardianes del saber, hallaron en los mitos griegos símbolos que podían convivir con los valores de su tiempo. ¿Qué valores de hoy podrían convivir con los mitos de ayer? En las penumbras del medievo, donde la religión reinaba como ley sagrada, los dioses del Olimpo no fueron destronados, sino reinterpretados. Apolo ya no era solo el dios del sol, sino también un arquetipo del poeta iluminado por la inspiración divina. ¿De dónde viene hoy nuestra inspiración? ¿Del cielo, del arte o del dolor? La poesía medieval, cargada de simbolismo y alegoría, encontró en los mitos griegos un repertorio riquísimo de imágenes. Afrodita se convirtió en el símbolo de un amor idealizado, mientras que Hades fue traducido en las visiones del infierno y la penitencia. ¿Ha cambiado realmente lo que entendemos por amor? ¿O seguimos buscando a Afrodita en cada historia? Los trovadores del sur de Francia, conocidos como los troubadours, hablaron de amor cortés con la misma pasión que Safo dedicaba a sus versos. Aunque muchos nunca leyeron a la poeta de Lesbos, el espíritu de su sensibilidad viajaba en la voz de los bardos. En las cortes del norte, los poetas galeses y normandos narraban historias de caballeros y damiselas, como nuevas versiones de Perseo y Andrómeda. El héroe que lucha contra monstruos por amor ya no portaba una espada divina, sino un código de honor. ¿Qué armas usamos hoy para defender aquello que amamos? La Eneida, de Virgilio, heredera del legado griego, fue un puente directo entre Roma y la Edad Media. Dante Alighieri, en su Divina Comedia, elige a Virgilio como su guía en el infierno. El poeta clásico guiando al poeta cristiano en el misterio eterno. ¿A qué voz del pasado elegirías tú como guía para cruzar tus propios infiernos? Los dioses paganos fueron disfrazados, a veces vilipendiados, otras idealizados. Pero siempre estuvieron ahí, entre los versos de Chrétien de Troyes, en las parábolas de los goliardos y en los suspiros de las damas en las torres. Las musas no fueron olvidadas. En muchos manuscritos iluminados aparecen invocadas como fuerzas celestiales, como si fueran ángeles del arte. Callíope, musa de la épica, fue adoptada por poetas para legitimar sus gestas. ¿Necesitamos aún musas o ya las hemos reemplazado por algoritmos? La figura de Orfeo, el cantor que desciende al inframundo por amor, fue especialmente poderosa. Los trovadores lo tomaron como símbolo del poder de la música y la palabra, capaz de mover montañas y corazones. ¿Qué estarías dispuesto a arriesgar por una canción, por una historia, por una persona? En Inglaterra, el poeta Geoffrey Chaucer escribió La leyenda de las buenas mujeres, donde revive a las heroínas griegas con sensibilidad medieval. Dido, Cleopatra y Medea son reimaginadas con una mezcla de tragedia antigua y moral cristiana.
El Renacimiento aún estaba lejos, pero ya el germen clásico brotaba en los jardines medievales. Las universidades nacientes estudiaban a Aristóteles y Platón, y los poetas no se quedaban atrás. Hallaban en los mitos un espejo de su fe, una metáfora eterna. Los mitos fueron transfigurados. El Minotauro se convirtió en símbolo del pecado encerrado en el laberinto del alma. Ulises ya no buscaba Ítaca, sino la redención. Helena era la tentación, el ideal, la gloria imposible. ¿Cuál es tu Ítaca hoy? ¿Y qué estarías dispuesto a perder para alcanzarla? El simbolismo medieval se alimentó de imágenes griegas: la rueda de la fortuna, la lira del poeta, la lucha entre titanes y dioses. Todo era reinterpretado, encajado en la cosmovisión cristiana, sin perder su esencia mitológica. ¿Estamos repitiendo los mismos mitos bajo nuevas máscaras? La lucha entre lo divino y lo humano, tan presente en los mitos griegos, encontró eco en los relatos hagiográficos. El mártir cristiano era el nuevo héroe trágico. El destino no era dictado por Moiras, sino por la voluntad de Dios. Pero el dilema era el mismo. ¿Es el sacrificio una forma de eternidad? Y así, en los cantares de gesta, en los romances, en las rimas de amor y penitencia, los ecos del Olimpo seguían vivos. El fuego de Prometeo ardía en las antorchas de los que buscaban el saber prohibido. ¿Qué conocimiento seguimos considerando prohibido? ¿Y por qué? En las canciones del Carmina Burana, los poetas goliardos jugaban con imágenes de Fortuna, de Venus, de Baco. Aunque lo hacían con irreverencia, era clara la herencia de una mitología que aún hablaba a través de ellos. ¿La irreverencia puede ser también una forma de amor por lo sagrado? Incluso en el arte, los frescos y los vitrales incluían personajes que recordaban a Hércules o a las ninfas. No eran adorados, pero eran reconocidos como sombras de un pasado que aún inspiraba. La poesía mística no escapó de esta influencia. Santa Teresa o San Juan de la Cruz usaron símbolos de fuego, luz y transformación que recordaban a las metamorfosis de Ovidio. ¿Puede el alma transformarse sin antes romperse? El alma, como Narciso, se perdía en su propio reflejo, buscando lo divino. ¿Nos estamos buscando en los espejos? ¿O nos estamos olvidando en ellos? La lengua también cambió. Palabras como musa, épico o heroico venían cargadas de mitología. Los poetas medievales bebían de esa fuente sin cesar, aún sin saber siempre su origen. La dualidad del amor y la muerte, tan presente en los mitos de Orfeo y Eurídice o de Aquiles y Patroclo, se transformó en la tensión entre el pecado y la gracia. Pero la emoción era la misma, profunda y universal. La poesía medieval fue entonces un cruce de caminos. La fe cristiana era su guía, pero la inspiración venía de lejos, desde Atenas, desde Delos, desde los salones del Parnaso. Los poetas se veían como bardos de una verdad antigua y eterna. A través de la métrica, del canto, de las imágenes prestadas por los dioses caídos, elevaban su arte. La mitología griega no murió con los templos. Se escondió entre las páginas, se disfrazó de alegoría, se convirtió en símbolo. Como un río subterráneo, alimentó la tierra de la poesía medieval. Y aunque la Edad Media fue una época de sombras y luces, de silencios y voces, en su centro latía el corazón palpitante de una herencia clásica. Fue una danza entre el paganismo y la devoción, entre la razón antigua y la fe naciente. Una danza que dio lugar a versos inmortales. Y es que la poesía, como los dioses, nunca muere. Solo cambia de forma, se adapta, canta con nuevas voces, pero guarda la misma melodía. Así, cada poema medieval que invoca a una musa, que canta al amor imposible o al destino cruel, lleva en su interior un eco del Olimpo. Y nosotros, al leerlo, escuchamos aún el murmullo de las antiguas estrellas.
¿No somos todos, en el fondo, eco de un mito antiguo que aún no comprendemos del todo? Porque los mitos no se pierden, solo se transforman. Y la poesía medieval, esa joya entre la espada y la cruz, fue una digna heredera del alma griega. ¿Puede una herencia ser más valiosa que el oro si está hecha de palabras? Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje épico por la poesía medieval y la mitología griega. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva aventura literaria. Pero espera, porque esto apenas comienza. En el próximo capítulo viajaremos aún más atrás, a la raíz misma del verso, la poesía clásica. Descubriremos cómo cantaban los antiguos griegos y romanos, qué palabras tejían los dioses en la boca de los hombres y por qué, después de tantos siglos, aún seguimos escuchando su eco. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo y la palabra.